Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Lógica CPP. El día de hoy continuaremos con la serie de videos para el curso de Lógica de Programación en C++. En el video pasado estuvimos hablando sobre los tipos de arreglo y empezamos hablando sobre los vectores. En la clase de hoy ampliaremos más estos conocimientos y hablaremos acerca de las matrices, otro tipo de arreglo que ya habíamos mencionado en el video pasado. Entonces, como lo hicimos en el video pasado, lo vamos a hacer de igual manera en este. Cabe resaltar que este video no va a ser tan explicado de una manera tan detallada, debido a que las matrices tienen mucha relación con los vectores. Y es de esta manera que quiero que lo entiendan y quiero explicarlo para que se pueda dar un mejor. Entonces, habíamos dicho que un vector, ¿verdad? Un vector era una generalización del concepto de variable. Es decir, un vector era un grupo de elementos relacionados entre sí que se referenciaban por un nombre y que todos tenían que pertenecer al mismo tipo de datos. Entonces, podemos decir que una matriz de casa es un grupo de localidades consecutivas de memoria de igual manera relacionadas por su nombre y su mismo tipo de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que los vectores, las matrices también funcionan de la misma manera. ¿Cómo así? Bueno, las matrices, todos sus elementos, tienen el mismo tipo de datos y el mismo nombre. Lo que las diferencia son sus índices, como lo vemos aquí en pantalla. Todos sabemos y conocemos cómo es una matriz gráficamente, ¿verdad? Podemos ver acá, una matriz está conformada por sus columnas y sus filas, ¿sí? Y cada elemento, cada posición en la matriz es un elemento, y ese elemento es como una variable cualquiera y es de un tipo de datos. Entonces, cada elemento de la matriz, como de igual manera cada elemento del vector era como una variable cualquiera, lo mismo sucede para las matrices. Cada elemento va a almacenar un único valor, ¿sí? Y la referencia entre ellos es su nombre y que todos van a tener el mismo tipo de datos. Al igual que en los vectores, en las matrices yo no puedo pretender tener una fila de vectores, una fila de elementos enteros, una fila de elementos reales, una fila de caracteres o una fila de cualquier otro elemento. Las matrices tienen la misma particularidad que los vectores. Todos sus elementos son del mismo tipo de datos, pero cada elemento posee un elemento diferente. Entonces, en los vectores veíamos que solamente usábamos dos corchetes para poder declarar un vector y utilizábamos el tamaño de ese vector. En este caso, para las matrices vamos a utilizar dos índices, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos hacer referencia a las filas y a las columnas. Esto es algo muy importante tener claro. Si lo vemos de otra manera, podríamos definir una matriz como un conjunto de vectores en paralelo. ¿Cómo es esto? Bueno, cada fila de la matriz es un vector en paralelo. Por ejemplo, si yo tengo esta matriz de 3 filas y 4 columnas, yo puedo decir que son 3 vectores que están en paralelos. Entonces puedo trabajar las matrices como vectores también, vectores en paralelo. No quiero que esto sirva para confundir.
no, sino más bien para despejar dudas y para entender un poco cómo funciona la matriz dependiendo de un vector. Entonces, son vectores en paralelo. La diferencia es que van a estar en un mismo lugar, en una misma referencia, ¿sí? Están agrupados. Por ejemplo, los vectores eran agrupaciones de variables de cualquier tipo de dato. Las matrices son agrupaciones de vectores en paralelos, ¿sí? Horizontal o vertical. Entonces, como una matriz es un conjunto de vectores y los vectores son un conjunto de variables, podemos decir que las matrices son un conjunto de variables del mismo tipo de datos que se referencian por el nombre de la matriz. Entonces, para utilizar las matrices vamos a utilizar dos índices, como ya lo había mencionado. El primer índice va a hacer referencia a la fila, ¿sí? En este caso, la primera fila, segunda fila, tercera fila. Estas van a ser las columnas. Entonces, los dos índices son los que me van a permitir posicionarme en el elemento de la matriz, ¿no? Como lo vemos en pantalla, tenemos que la primera posición de la matriz es 1, 1, es decir, fila 1, columna 1. Si seguimos en la misma fila, fila 1, columna 2. En la misma fila, 1, columna 3. En la misma fila, columna 4. ¿Sí? Entonces, por eso expliqué lo de los vectores en paralelo. Fíjense que para la primera fila siempre es constante el número 1. ¿Por qué? Porque estamos accediendo a la primera fila y lo que está cambiando es la columna, que era lo que sucedía con el vector. Al vector simplemente lo que le cambiábamos era el índice, su único índice, que era, el vector era como una fila, ¿sí? Y nos movíamos en el vector en el elemento que quisiéramos disponer. Lo mismo pasa con las matrices. Fíjense que para la fila 2 mantengo el 2 constante y lo que me muevo son en el segundo índice, que es para las columnas. Y con la fila 3 haría lo mismo. Mantengo la fila constante y me muevo en las columnas. Y es así de sencillo que podríamos ver a la matriz, ¿sí? Muchos le tienen miedo a este tipo de arreglo porque no lo entienden o no logran comprenderlo, pero si se hacen a la idea que son vectores paralelos, se les va a hacer un poco más fácil. Entonces, bueno, tú te puedes decir, como son vectores, yo puedo decir, bueno, para hacer referencia al primer vector, uso el primer índice, la primera fila, y si me quiero mover en ese vector, utilizo el segundo índice, que es el de las columnas. Si quiero posicionarme en el vector 2, utilizo el índice 1 para indicar que voy a posicionarme en el vector 2 y el segundo índice para moverme en ese vector. Lo podemos ver de esa manera, y es una manera de verlo muy sencilla, y es la manera que yo siempre doy o trato de que se entienda, porque es muy sencillo, es muy simple de esa manera. Entonces, como aquí lo vemos, dice, cada elemento de la matriz es aceptado mediante el nombre de la misma y dos subíndices que representan la posición numérica del elemento. Entonces, esto como lo vimos en pantalla hace un momento. Y acá tenemos, dice, la declaración de una matriz. La podemos declarar de igual manera como lo hacíamos con el vector. Indicamos su tipo de dato, el nombre de la matriz, pero en este caso, para el vector,
utilizábamos un solo corchete y le indicábamos el número o el tamaño que iba a tener ese vector. En este caso, la matriz lleva dos índices, entonces tendríamos que utilizar otros dos corchetes para indicar el número de columnas. Lo podríamos ver así también de esta manera. El primer corchete para indicar el número de vectores que quiero tener en paralelo, y el segundo corchete para indicarle al compilador de qué tamaño va a ser cada vector. Es importante saber que los vectores van a tener el mismo tamaño, pero eso no quiere decir que si yo voy a tener dos columnas, también tengo que tener dos filas. Eso no es así. Yo puedo tener 4 vectores y decir que cada vector va a tener solamente 2 elementos, que es el número de columnas. Esto sería una manera muy fácil de entender y de ver a la matriz para poder hacerle buen funcionamiento. Esto lo que nos va a permitir es poder almacenar más variables dentro de una misma variable. Que si ponemos a ver, la matriz es un tipo de dato también, es estructurado, pero es un tipo de dato que contiene otros datos. Entonces vamos a poder asociar más datos y poder hacer mejor uso de las variables. Entonces acá vemos cómo sería la declaración ya en números. Por ejemplo, la matriz punto, el nombre, el tipo, y por ejemplo va a ser una matriz cuadrada 3×3. En este caso son 3 vectores en paralelo y cada vector va a tener 3 elementos. Acá tienen esta diapositiva, también la voy a dejar en la descripción del video para que se la descarguen, puedan verificar el tipo de dato abstracto matriz, o sea, cómo es su definición. Entonces acá tenemos otros ejemplos de las declaraciones de matrices, como los reales. Fíjense acá, no necesariamente, como decía anteriormente, tiene que ser el mismo tamaño. Aquí son 6 filas y 4 columnas, es decir, van a ser 6 vectores y cada vector va a tener 4 elementos. Acá fíjense que voy a tener nada más 4 vectores, pero cada vector va a tener 10 elementos. Acá voy a tener 100 vectores y cada vector va a tener 3 elementos. Fíjense que puedo crear matrices de char. Una matriz de char de caracteres la podríamos ver, por ejemplo, como una sopa de letra. Una sopa de letra es una matriz. Ustedes se ponen a ver, porque cada letra dentro de la sopa de la letra es una posición dentro de la matriz. Tiene una fila y una columna. Entonces, fíjense que ya por ahí nos podemos ir metiendo a programas más avanzados e ir entendiendo, ¿sí? Todo es como yo veo y cómo utilizo las herramientas que tengo. Fíjense que las matrices nos facilitan la agrupación de datos. Ya con una matriz de caracteres yo puedo hacer una sopa de letras. Ejercicio que haremos más adelante. Al finalizar el curso estaremos haciendo una serie de ejercicios con mucha lógica para poder dar muy buen entendimiento. Entonces va a ser importantísimo. Las matrices, caracteres, tenemos enteros y podemos declarar varias matrices a la vez. Por ejemplo, aquí estamos declarando una matriz y un vector, y van a ser de tipo enteros. Esto no tiene nada que ver. Al igual que con los vectores, yo también puedo declarar matrices con variables, y en ese índice se va a guardar el valor que tenga esa variable. Por ejemplo, aquí tenemos constantes num horas, que es 24. Entonces van a ser 24 vectores, o el número de filas va a ser 24, y 31 días, ¿sí? Entonces fíjense que es sencillo la definición de una matriz, viéndolo así de una manera más
más simple de esta manera, explicándolo con vectores en paralelos, y va a ser que ustedes logren entender mejor el concepto de la matriz, ¿sí? Es muy importantísimo esto. Entonces, en este video quería era eso, que se pudiera entender el concepto de matriz y su uso. Su manipulación la veremos en otro video más adelante, ¿sí? Ya que la matriz es un poco más complicada para poder leerla, poder mostrarla, porque como va a tener muchos valores, muchas variables dentro de sí, va a ser un poco más engorroso, pero para esto hay otro tipo de herramientas que la veremos más adelante. Entonces, fíjense que acá tenemos un ejemplo de cómo se hace la asignación 1, 1, la primera asigno valores, 1, 2, le asigno el 12, 2, 1, le asigno el 4, 2, 2, que sería esta posición, le asigno el 13, y cabe mencionar que en C++, así como los vectores, el índice empieza en 0, en las matrices también. Si yo declaro una matriz 2 por 2, tengo que empezar a contar el índice en el lenguaje de programación en 0, desde 0, ¿sí? Desde 0, 0, 1. Así como lo hacíamos con los vectores, también funciona con las matrices. En un algoritmo es que ponemos el índice numérico como es 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2. Pero a la hora de programar en C++ o en cualquier otro lenguaje de programación, en este caso C++, esta posición 1, 1 es la 0, 0 del lenguaje de programación, que sería esta que está acá, ¿sí? Y la última, que es la 2, 2, sería la 1, 1, ¿sí? Entonces, de la misma manera como funcionaba el vector, funciona la matriz. Entonces eso vamos a verlo acá en el código, como quedaríamos. Entonces, veíamos que las matrices las declaramos con dos índices. Por ejemplo, podemos tener una matriz de char, indicarlo con char. Podemos decir que van a ser letras. Primer corchete, número de vectores. Yo quiero tener 5 vectores en paralelos y que cada vector tenga 8 posiciones, ¿sí? Entonces, esta es una manera de declarar la matriz. Yo, al igual que los vectores, puedo inicializar toda la matriz. ¿Cómo la inicializo? Mediante la agrupación 0, como lo hacíamos con los vectores. En este caso, como es una matriz de char, tengo que inicializarla con un carácter. Y esta sería una manera de inicializar la matriz. Cada elemento de la matriz o de los vectores en paralelos va a tener la letra E. Esto yo también lo pudiera hacer de una manera más secuencial. Es decir, yo quiero que la primera posición, la 0, 0, tenga la letra A. Entonces vemos que con las comillas simples podemos inicializar un elemento de una matriz, y esto también funciona así de la misma manera para los vectores, para asignarle una letra a una posición de un vector. Recuerden que cada posición del vector en una matriz es un elemento, una variable cualquiera otra. En este caso es char, la posición 0, 0 es una variable de tipo char. La posición 0, 0 es una variable de tipo char, y esa variable de tipo char la uso como yo utilizo una variable char cualquiera, ¿sí? Fíjense que yo puedo hacer esto, crear una variable que se llame letra, y
le digo que letra va a ser igual a la letra C, por ejemplo, y yo puedo decir que la posición 0 va a ser igual a letra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta posición es un char y letra es un char. Entonces yo puedo asignarle un char a otro char. ¿Sí? Es importantísimo tener esto claro. Tú mismo lo puedes hacer con los vectores también. Funciona de igual manera. Esto hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque cada posición de la matriz es una variable cualquiera. ¿Sí? Entonces esto es importante tenerlo claro. Entonces el uso de la matriz es múltiple. Podemos darle múltiples usos a las matrices dependiendo de lo que queramos hacer. Por ejemplo, lo expliqué en un rato con lo que son las sopas de letras, que son una matriz de caracteres. Entonces, eso se puede simular también en un lenguaje de programación. Cada herramienta que nosotros vayamos viendo es para el mejor uso de las cosas cotidianas, es para llevar a la programación todas las cosas cotidianas o todas las cosas de la vida diaria que nosotros cada día enfrentamos, que nosotros vemos. Es así que funciona esta herramienta. Por ejemplo, si yo quiero para mostrar en pantalla una posición de la matriz, lo puedo hacer mediante el cout. Yo puedo mostrar a la variable letras en la posición 0, 0. Y ahí que me debería mostrar la letra C. Si yo quiero leer de la matriz, lo puedo hacer como lo hacía normalmente, con un vector o una variable. Por ejemplo, vamos a leer otra vez letras en la posición 0, 0 y la volvemos a mostrar en pantalla. Es decir, vamos a cambiar lo que ya tiene dentro de sí. ¿Sí? Entonces, todas estas operaciones las podemos realizar. Fíjense que primero le estoy a la posición 0 almacenando el carácter C. ¿Sí? C se guarda en el primer elemento del primer vector. Entonces, fíjense que mando a mostrar letras, que es el primer vector, 0, 0, el primer elemento, y me muestra la letra C. Acá en pantalla la tenemos. ¿Por qué? Porque yo asigné a la primera posición la letra que estaba guardado en letra, que en este caso es C. Ahora el compilador espera que yo lea a letras en el primer elemento, es decir, que cambie su información. Le voy a poner P y seguidamente me muestra la P, porque me está mostrando otra vez la letra, el primer elemento. Es decir, ya lo cambió. En vez de C, puso P. ¿Sí? Entonces fíjense que lo podemos hacer así, de esta manera también. Y es muy viable. ¿Sí? Entonces, lo mismo, por ejemplo, si tendríamos una matriz de enteros. Por ejemplo, va a ser una matriz 2 por 2. Van a ser dos vectores. Y cada vector va a tener 3 elementos. Yo puedo inicializar este vector, por ejemplo 3, que cada elemento de la matriz tenga 3. Si yo quiero sumar estos elementos, también lo puedo hacer. Vamos a poner aquí suma y supongamos que yo lo que quiero es sumar entonces esto lo hago mediante cada elemento de la matriz por sus índices. El primer vector, el elemento, más voy con el segundo,
en el mismo vector, pero ahora será el segundo elemento. Perdón, acá empieza, recuerden, de 0, sigue en 1 y luego sigue el 2. Recuerden que hay que mantener constante el primer vector o la primera fila y movernos en sus columnas, los elementos de ese vector. Fíjense que acá dice que va a ser 2 por 3 y que va a tener 3 elementos, pero acá tenemos 2. Recuerden que empiezo contando desde 0, 1 y 2, entonces 2 es el último elemento, pero si yo cuento los elementos 1, 2 y 3, son 3 elementos, ¿sí? Pero el compilador los empieza contando desde 0. Entonces si yo hago esta suma, me debería mostrar en pantalla 3, 6, 9. 9 me debería mostrar en pantalla. ¿Por qué? Porque estoy sumando nada más el primer vector. No estoy sumando el segundo, aquí solamente estoy sumando el primero. Entonces, acá solamente estoy sumando el primero. Entonces, fíjense que en pantalla mostró al 3, mostró en pantalla que es el primer elemento del vector. En este caso era tener 3 más 3 más 3, ya que mostraron 9 y mostró 22. Entonces fíjense que en pantalla nos muestra 3, la suma. Y quería hacer este ejemplo para resaltar precisamente esto. Las matrices, a diferencia de los vectores, al momento de inicializarlas, ella va a tomar el valor que pongamos para el primer elemento del vector. ¿Cómo es esto? Bueno, si yo inicializo la matriz con cualquier otro valor diferente de 0, ese valor lo va a tomar el primer elemento de la matriz y el resto de elementos se inicializará en 0. ¿Sí? Entonces, la única manera de que todos tengan el mismo resultado es poniendo 0. Si yo pongo 4, el primer elemento es el que va a tener 4 y los demás tendrán 0. Esto es una manera para, así decirlo, tener el primer elemento del vector y que los otros estén en 0. Ya se les asigna un valor, es 0, y el primero tiene 4. Entonces, esto es importantísimo, que lo tengan claro al momento de inicializar la matriz. Si yo pongo aquí 4, esto no quiere decir que todos los elementos de la matriz van a tener 4. ¿Sí? Es por eso mismo que la suma nos da 3, cuando teníamos acá 3. ¿Por qué? Porque está tomando 3 más 0 más 0. Eso es 3. Por ejemplo, lo podríamos ver si mandamos a mostrar en pantalla el elemento 0. Vamos a dar un salto de línea para que no se vea todo pegado. Entonces, si mandamos a mostrar el primer elemento y el segundo elemento y el tercer elemento, 1, casilla 2, van a verificar que lo que les estoy diciendo es correcto. ¿Sí? Entonces acá mostraría 3, que es la suma de 3 más 0 más 0, y acá debería mostrar 3, 0, 0. Fíjense que eso es lo que ocurre. 3
de la suma de 3 más 0 más 0, luego muestra el primer elemento que es 3, que es el segundo 3, luego muestra los otros dos elementos que son 0, 0. Y si yo muestro en pantalla todos los elementos de la matriz, el único que va a tener 3 es el primer elemento, los demás van a estar inicializados en 0. Entonces, la manera correcta de inicializar la matriz es poniéndola en 0, a menos de que yo quiera que el primer elemento tenga un valor diferente. Pero si no, todos los elementos de la matriz se inicializan con 0. De esta manera. ¿Sí? Entonces, es importantísimo que supieran esto. Entonces, este video lo vamos a dejar hasta aquí. Creo que he dejado bastante claro cómo utilizar la matriz. He dejado una idea muy buena, que deben de estudiarla muy bien, lo que son los vectores en paralelo para movimiento. En el siguiente video estaremos hablando de las matrices de tercera dimensión, 3D. Y ya para los siguientes videos estaremos hablando sobre las técnicas que tenemos, que son las estructuras de repetición, las que nos permiten poder darle un mejor uso a los vectores y sus matrices, y que nos facilitarán mucho la vida, mucho los programas nos la facilitarán de una manera muy amplia. Entonces, espero que este video les haya gustado, les haya servido. No olviden dejar su comentario ante cualquier duda o cualquier pregunta, ¿sí? Si no se han suscrito al programa, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.